Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. En este video les voy a contar 10 cosas que tal vez no sabían que se puede hacer en el juego. Después decime abajo en los comentarios cuántas de estas vos conocías. Hay una en particular que me parece que va a arruinar muchas amistades y partidas de multijugador. Pero bueno, no me vengan a echar la culpa a mí. Yo solo les informo lo que se puede hacer para que sepan. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Número 1. Pausar el juego para investigar. Si hay varios contenedores y la zona no es segura, lo que podemos hacer es acercarnos a los contenedores y presionar F2 para pausar el juego. Una vez que lo hacemos, podemos ver qué hay en cada lugar sin ningún problema, pero no vamos a poder realizar ninguna acción. Para agarrar o realizar cualquier acción, debemos quitar la pausa del juego presionando nuevamente F2. Esto también lo podemos hacer en los mapas. Una vez que entramos al mapa, pausamos el juego y vamos a poder escribir y marcar todo lo que queramos sin ningún peligro. Y otra cosa que les quería decir también, no duden en pausar el juego en situaciones peligrosas, en especial cuando están comenzando a jugar, porque eso les puede ayudar a evaluar la situación y buscar cuál es el mejor camino para salir. Número 2. Disparar o atacar desde dentro de los vehículos. Esto yo ya lo enseñé en mi video de vehículos parte 2. Ahí les dejo el link si quieren ver esto de forma más profunda. Básicamente, cuando van conduciendo, si tienen un arma en las manos y presionamos la B corta o la V para que nos aparezca el menú del automóvil, seleccionamos abrir ventana y esto nos va a permitir poder golpear a los zombies que se nos acerquen con melee, así también como dispararles si es que tenemos un arma de fuego. Tengan cuidado porque cada vez que nosotros golpeamos, disparamos o recargamos, vamos a perder el control del vehículo, que simplemente va a seguir avanzando hacia adelante. Número 3. Las armas con filos dañan la ropa de los zombies. Cuando le disparamos o golpeamos a un zombie con un arma con filo, como puede ser un cuchillo, un hacha o un machete, vamos a dañar la ropa que ellos llevan puestos, así como las protecciones que usen. Para no dañarlas, lo que debemos hacer es matar a los zombies con armas contundentes o simplemente empujarlos y pisarles la cabeza. Número 4. Usar las bocinas, las sirenas para alejar a los zombies. Si queremos mover zombies de un lugar a otro, podemos usar las sirenas de las ambulancias o de los vehículos de la policía para traerlos a esas posiciones. Solemos encontrar estos vehículos por el mundo en los eventos especiales, así como cualquier bocina de un auto que esté estacionado o aparcado también va a realizar el mismo trabajo. También, al conducir, podemos tocar la bocina llamando a todos los muertos a la redonda y lo único que debemos hacer es conducir de forma despacio hacia afuera de la ciudad para llevarnos a toda la horda. Tengan mucho cuidado si van a hacer el truco este del auto quieto, porque van a venir zombies en todas las direcciones, así que intenten no quedarse en la zona si es que están jugando con una alta densidad. Tengan en cuenta que esto es un equivalente a cuando suena una alarma de una casa. Número 5. Rellenar el soplete. Una vez que se termine la carga del soplete, ya no hace falta buscar uno nuevo porque lo podemos rellenar con la bombona de propano. Con el soplete en el inventario, nos acercamos a la bombona y le damos clic derecho en el soplete y elegimos recargar. La bombona almacena 16 unidades de gas y por cada unidad va a recargar al soplete al máximo sin importar cuánta carga tenga. Así que intenten usarlo cuando el soplete tenga la menor carga posible. Número 6. Enterrar a los muertos. Los días de matar a nuestro anterior personaje para quitarle las cosas y dejarlo en el suelo para que se pudra, terminaron. Debemos darle un final digno y para eso lo vamos a enterrar. Con una pala vamos a cavar una fosa y lo que vamos a hacer es recoger al cadáver, acercarnos a la fosa y hacerle clic derecho y elegir enterrar cadáver. Cada fosa puede guardar hasta 5 cuerpos. Si llegamos al máximo de cuerpos, el personaje va a tapar la fosa con tierra de forma automática. En el caso de que queramos enterrar solo un par de zombies, una vez que los colocamos, le hacemos clic derecho, rellenar tumba y ahí la va a cubrir también con tierra. Número 7. Crear una lámpara a pilas. Si subimos la habilidad electrónica hasta nivel 5, vamos a poder crear una lámpara que usa pilas.
así no necesitamos al generador para iluminar nuestra base. Una vez que subimos los niveles, necesitamos una lámpara, un destornillador y una pieza de chatarra. Le hacemos clic derecho a la lámpara y elegimos hacer conector para pilas. Una vez que hacemos esto, le agregamos una pila y listo, ya tenemos luz. Número 8. Quemar a los zombies. Muchas veces hacemos masacres cerca de nuestra base y no sabemos qué hacer con los cuerpos. Si tenemos un encendedor o fósforos, además de combustible en el inventario, si le hacemos clic derecho a los cadáveres en el suelo, nos van a dar la opción de quemar cadáver. Gasta una unidad de combustible cada vez que la usamos. Intenten apilar varios cuerpos en una casilla, así usan solo una unidad de combustible para quemar la mayor cantidad de cuerpos que puedan. Número 9. Algunos techos de teja no existen. Esto existe desde hace mucho. Un ejemplo muy conocido es la tienda de armas de West Point, la que necesitamos una almadena para entrar. Bueno, sabiendo de que no tiene techo, lo que vamos a hacer es crear una escalera. Una vez que estamos arriba, vamos a construir suelo de madera de esta manera hacia el lado de adentro de la tienda. Tengan mucho cuidado y vayan muy despacio, no se vayan a caer, porque si nos caemos en la tienda no vamos a poder salir con ese personaje. Una vez que tenemos los suelos, vamos a colocar las vallas de madera como están viendo ahora, o ventanas, lo que quieran, y vamos a colocar una soga de tela y listo, podemos entrar y salir de la tienda sin una almadena. Número 10. Envenenar la comida. Cuando preparamos una comida elaborada y vamos añadiendo ingredientes al plato, además de carnes, condimentos o verduras, una vez que agregamos 3 ingredientes, nos va a permitir agregar a la comida lejía o bayas venenosas. Y al hacer esto, vamos a hacer que la comida se vuelva tóxica, incluso aunque la cocinemos. Un detalle de estos ingredientes es que mientras más le agregamos, más tóxica se vuelve la comida. En el caso de la lejía, si la usamos más de una vez en el plato, va a aparecer el icono de veneno y todo el mundo va a poder ver que eso es venenoso. Para que sea mortal, la persona va a tener que ingerir todo el alimento de una. Con respecto a las bayas es otra cosa, porque mientras más bayas vamos agregando al plato, más venenoso vamos a hacer la comida. Acá sí que no indica nunca, y para garantizar una muerte segura, por lo menos debemos usar 6 bayas. Así que tengan mucho cuidado cuando se peleen con alguien en su comunidad. No vaya a ser que su personaje de varios meses termine muerto por una sopa o por una carne asada que dejaron en la nevera. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes están muy seguros que la carne que dejaron en la nevera es la que hicieron ustedes mismos? Y nada más, mentira. Les voy a decir uno más como chapa. Número 11. Usar el comando ir a para caminar. Si hacemos clic derecho y usamos el comando ir a, podemos hacer que nuestro personaje camine de forma automática hacia la casilla que elegimos. Lo bueno de esto es que si lo usamos en los árboles, el personaje va a caminar esquivándolos de tal forma que no se va a dañar la ropa ni se va a lastimar. Pero eso no es todo. Si estamos jugando en el modo un jugador y necesitamos caminar distancias largas sin correr y no queremos esperar tanto, lo que podemos hacer es usar este comando y acelerar el tiempo con F4. De esta manera nos vamos a mover más rápido porque estamos acelerando el tiempo. El día va a pasar más rápido, pero nuestro personaje está caminando, por lo cual no se va a cansar. También podemos correr estando en este modo, presionando Alt, pero ahí sí que se va a cansar. Con respecto a los zombies, no se asusten mucho, porque cuando un zombie se nos acerque lo suficiente para que sea peligroso, el juego solo va a quitar la velocidad rápida para que podamos lidiar con él o con ellos. Y ahora sí, nada más. Si no conocías alguno, decímelo abajo en los comentarios, y si sabes de otro detalle de este estilo, también decínoslo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden de dejar un like, de suscribirse, que me ayuda mucho a crecer, y de compartir estos videos con los que quieran aprender a jugar. Hay una forma de prevenir lo del veneno, que es usar estómago de hierro, pero como mucha gente no ve el final de los videos, no sé si se van a enterar. Yo soy Apoucio, abrazo grande y nos vemos pronto.